Buenas noches, queridos oyentes. Soy su narrador en este viaje por los rincones más oscuros y olvidados de México. Esta noche, les traigo 9 historias de terror que han sido transmitidas de generación en generación en pueblos remotos y ranchos perdidos de nuestro país. Estas no son simples leyendas urbanas. Son relatos que la gente del campo cuenta en voz baja, historias que han marcado a comunidades enteras, experiencias que han dejado cicatrices invisibles en el alma de quienes las vivieron. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse en el México profundo, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de formas que desafían toda lógica. Comencemos. Historia 1. La Casa del Cerro en San Luis Potosí. En las afueras de un pequeño pueblo en San Luis Potosí, existe un cerro que los lugareños evitan a toda costa cuando cae la noche. En la cima de ese cerro, se encuentran los restos de lo que alguna vez fue una hacienda próspera. La historia comienza en 1942. Don Sebastián Romero era el dueño de esa hacienda, un hombre conocido por su crueldad hacia los peones que trabajaban sus tierras. Se decía que maltrataba a sus trabajadores, les negaba el agua en días de calor extremo y castigaba severamente cualquier error, por mínimo que fuera. Una noche de agosto, durante las fiestas patronales del pueblo, don Sebastián organizó una celebración en su hacienda. Invitó a las familias más importantes de la región, pero obligó a sus peones a trabajar toda la noche sirviendo a los invitados, sin derecho a probar bocado ni descansar un momento. Entre esos peones estaba Jacinto, un joven de apenas 20 años que había llegado de Guanajuato buscando trabajo. Jacinto llevaba 3 días sin dormir, y aquella noche, exhausto, dejó caer una bandeja de plata con copas de cristal frente a todos los invitados. Don Sebastián, furioso por la humillación, mandó encerrar a Jacinto en el sótano de la hacienda. Lo que nadie sabía era que ese sótano no tenía ventilación adecuada y el calor del verano lo convertía en un horno. 3 días después, cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron el cuerpo sin vida de Jacinto. Había muerto de sed y calor, sus uñas ensangrentadas por haber intentado arañar la puerta de madera. Don Sebastián ordenó enterrar el cuerpo en secreto, en algún lugar del cerro, sin ceremonia ni aviso a la familia del muchacho. Pero desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en la hacienda. Primero fueron los sonidos. Cada noche, a las 3 de la madrugada, se escuchaban pasos arrastrándose por los pasillos. Luego, golpes desesperados contra las puertas, como si alguien quisiera salir de una habitación cerrada. Los sirvientes que se quedaban a dormir en la hacienda comenzaron a renunciar uno tras otro. Don Sebastián, terco y orgulloso, se negaba a abandonar su hogar. Pero las manifestaciones se volvieron más intensas. Las puertas se abrían solas, las velas se apagaban sin viento, y en el sótano, donde había muerto Jacinto, se sentía un frío antinatural incluso en los días más calurosos. Una noche, don Sebastián despertó con una sed terrible. Se levantó para buscar agua, pero todas las jarras de la casa estaban vacías. Buscó en la cocina, en el comedor, incluso en las habitaciones de los sirvientes. No había una sola gota de agua en toda la hacienda. Desesperado, salió a buscar el pozo, pero sus piernas no respondían. Se sentía débil, mareado. El calor era insoportable, aunque afuera la noche era fresca. Cayó de rodillas en el patio, con la garganta ardiendo, rogando por un poco de agua. Fue entonces cuando lo vio. La figura de Jacinto, pálida y demacrada, lo observaba desde la entrada del sótano. Sus labios agrietados se movían, pero no emitía sonido. Sus ojos, hundidos y oscuros, miraban a don Sebastián con una mezcla de dolor y rabia. A la mañana siguiente, los peones encontraron el cuerpo de don Sebastián en el patio. Había muerto de deshidratación, a pesar de que el pozo estaba lleno y había agua en toda la casa. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. Desde entonces, la hacienda quedó abandonada. Los herederos de don Sebastián nunca quisieron reclamarla. Con los años, las paredes se derrumbaron, el techo se hundió,
y la naturaleza comenzó a reclamar lo que era suyo. Pero los lugareños dicen que el espíritu de Jacinto sigue ahí. Dicen que si subes al cerro en las noches de luna llena, puedes escuchar los golpes desesperados contra una puerta que ya no existe. Y si cometes el error de acercarte a las ruinas, sentirás una sed terrible, una sed que no se calma con nada, una sed que te perseguirá hasta que bajes del cerro. Los más viejos del pueblo advierten a los jóvenes, nunca suban al cerro después del anochecer. Porque algunos que no hicieron caso, regresaron al pueblo con fiebre alta, delirando sobre un joven que les pedía agua, que les rogaba que lo liberaran. Tuvieron que ser llevados a la ciudad para recibir tratamiento, pero los médicos nunca encontraron explicación a sus síntomas. Y así, la casa del cerro permanece en la cima, como un recordatorio silencioso de que la crueldad siempre encuentra la forma de regresar. Historia 2. El rancho de las ánimas en Zacatecas. En la región norte de Zacatecas, cerca de la frontera con Durango, existe un rancho que ya no tiene nombre. Los mapas lo muestran, pero los lugareños simplemente lo llaman el rancho de las ánimas. Nadie vive ahí desde hace más de 60 años, y hay una buena razón para ello. Todo comenzó en 1958, cuando la familia Carrillo decidió establecerse en esas tierras áridas pero fértiles. Eran 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, junto con sus respectivas familias. En total, más de 20 personas que soñaban con construir un futuro próspero criando ganado. El primer año fue duro pero prometedor. Construyeron las casas, cercaron los terrenos, compraron ganado. El agua del pozo era abundante y la tierra respondía bien. Todo parecía ir según lo planeado. Pero en el segundo año, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue el ganado. Las vacas amanecían muertas sin explicación aparente. No había señales de depredadores, no había enfermedades. Simplemente morían durante la noche, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en sus rostros. Luego comenzaron las pesadillas. Toda la familia, desde los niños hasta los abuelos, empezaron a tener el mismo sueño. Veían a una procesión de figuras encapuchadas caminando por el rancho al amanecer, llevando velas que brillaban con luz verde. Las figuras no hacían ruido al caminar, simplemente flotaban sobre la tierra, dirigiéndose hacia un punto específico del terreno, un montículo de tierra cerca del pozo. Al principio, nadie le dio importancia. Eran solo pesadillas, decían. El estrés del trabajo duro, la preocupación por las vacas muertas. Pero las pesadillas se volvieron más vívidas, más reales. Los niños despertaban gritando, los adultos sudaban frío. Fue el hermano mayor, don Felipe, quien decidió investigar el montículo de tierra que todos veían en sueños. Una mañana, reunió a sus hermanos y comenzaron a cavar. No tuvieron que cavar mucho. A menos de 1 metro de profundidad, encontraron huesos. Muchos huesos. Restos humanos de al menos 15 personas, enterradas sin cuidado alguno, amontonadas unas sobre otras. Horrorizados, detuvieron la excavación y fueron al pueblo más cercano a reportar el hallazgo. Las autoridades llegaron 2 días después, acompañadas por el sacerdote del pueblo. La investigación reveló una historia terrible. Esas tierras habían sido el sitio de una matanza durante la Revolución Mexicana. Un grupo de federales había capturado a un grupo de revolucionarios y sus familias, los habían ejecutado sin juicio y enterrado en una fosa común. El incidente había sido encubierto, borrado de los registros oficiales. El sacerdote realizó una ceremonia de bendición, pero advirtió a la familia Carrillo que las almas en pena necesitaban algo más que oraciones. Necesitaban justicia, reconocimiento, un entierro digno. La familia hizo lo que pudo. Contactaron a historiadores, a descendientes de las víctimas. Organizaron una ceremonia apropiada y reenterraron los restos en el cementerio del pueblo, con lápidas que llevaban los nombres que pudieron identificar. Pensaron que eso sería suficiente. Pero se equivocaban. Las manifestaciones no solo continuaron,
sino que se intensificaron. Ya no eran solo pesadillas. Ahora veían las procesiones con los ojos abiertos, en plena vigilia. Las figuras encapuchadas caminaban por el rancho cada noche, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Los animales se negaban a pasar cerca del montículo donde habían estado enterrados los cuerpos. Los perros aullaban sin parar durante la noche. Las gallinas dejaron de poner huevos. Pero lo peor sucedió una noche de noviembre. La hija menor de don Felipe, una niña de 7 años llamada Carmela, desapareció de su cama. La familia la buscó desesperadamente por todo el rancho, llamándola a gritos. La encontraron al amanecer, parada en el montículo, descalza y en camisón a pesar del frío. Tenía los ojos cerrados y murmuraba nombres de personas que nadie conocía. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada. Solo dijo que unas señoras muy amables le habían pedido que les ayudara a encontrar a sus hijos. Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente, la familia Carrillo empacó lo esencial y abandonó el rancho. Nunca regresaron. Dejaron todo atrás, las casas, los corrales, las herramientas, incluso algunos animales. En los años siguientes, varias personas intentaron establecerse en el rancho. Todas se fueron en cuestión de semanas, con historias similares. Procesiones nocturnas, pesadillas compartidas, niños que desaparecían de sus camas y aparecían en el montículo. Hoy en día, el rancho está completamente abandonado. Los techos se han derrumbado, las puertas cuelgan de sus bisagras, la maleza ha invadido los corrales. Pero los lugareños dicen que las procesiones continúan. Que si pasas por ahí en las noches de luna nueva, puedes ver las luces verdes de las velas moviéndose entre las ruinas. Un trabajador de caminos que tuvo que pasar cerca del rancho una noche me contó que vio algo que nunca olvidará. Eran las 3 de la mañana y su camioneta se averió justo frente a la entrada del rancho. Mientras esperaba ayuda, vio las luces. Una procesión de al menos 20 figuras, caminando en fila, llevando velas que brillaban con un verde enfermizo. Lo que más lo aterrorizó no fue verlas. Fue cuando una de las figuras se detuvo y giró hacia él. Bajo la capucha no había rostro, solo oscuridad. La figura levantó una mano, como señalándolo, y él sintió un frío que le caló hasta los huesos. Echó a correr, abandonando su camioneta, y no se detuvo hasta llegar al pueblo, a más de 5 kilómetros de distancia. Al día siguiente, cuando regresó con ayuda, su camioneta estaba exactamente donde la había dejado. Pero en el asiento del conductor había una vela verde, a medio consumir. Nunca volvió a pasar por ahí. Y cuando le pregunté si creía que las ánimas estaban buscando venganza, movió la cabeza. No buscan venganza, me dijo. Buscan que no se olvide lo que les pasó. Que alguien recuerde sus nombres, sus vidas. Y mientras nadie lo haga, seguirán caminando. El rancho de las ánimas sigue ahí, esperando. Y las procesiones nocturnas continúan, incansables, recordándole al mundo una injusticia que nunca fue completamente reparada. Historia 3. La mujer del camino en Michoacán. Hay un tramo de carretera entre Pátzcuaro y Uruapan que los conductores locales evitan después de la medianoche. No es porque la carretera esté en malas condiciones, ni porque sea peligrosa. Es por ella. Por la mujer del camino. La historia que voy a contarles me la relató un conductor de autobús que trabajó esa ruta durante más de 20 años. Su nombre es don Raúl, y aunque ya está retirado, todavía se estremece cuando habla de sus encuentros con esa presencia. Todo comenzó hace aproximadamente 40 años. En aquel entonces, don Raúl era un conductor joven, recién contratado por la compañía de autobuses. Le habían asignado la ruta nocturna, la que salía de Pátzcuaro a las 11 de la noche y llegaba a Uruapan cerca de la 1 de la mañana. Su primera noche fue tranquila. Pocos pasajeros, carretera despejada, nada fuera de lo común. Pero en su segundo viaje nocturno, algo sucedió que cambiaría su vida para siempre. Era cerca de la medianoche cuando,
en una curva particularmente cerrada rodeada de pinos, vio a una mujer parada en el arcén de la carretera. Vestía un vestido blanco largo, tenía el cabello negro y suelto que le llegaba hasta la cintura, y hacía señas para que el autobús se detuviera. Don Raúl, siendo un hombre servicial, detuvo el autobús. La mujer subió sin decir palabra, pagó su boleto con monedas frías al tacto y se sentó en el asiento del fondo. Don Raúl le preguntó hacia dónde se dirigía, pero ella solo señaló hacia adelante. Continuaron el viaje. Don Raúl la observaba por el espejo retrovisor de vez en cuando. La mujer no se movía, no miraba por la ventana, simplemente permanecía sentada, mirando al frente con los ojos vacíos. Cuando el autobús llegó a Uruapan, don Raúl anunció la terminal. Los pocos pasajeros bajaron, pero la mujer del vestido blanco permaneció sentada. Don Raúl se acercó a ella para avisarle que habían llegado. Cuando estuvo cerca, sintió un frío intenso. La temperatura alrededor de la mujer era varios grados más baja que el resto del autobús. Y cuando ella levantó la vista para mirarlo, don Raúl vio algo que lo dejó paralizado. Sus ojos estaban completamente negros. No había pupila, ni iris, solo oscuridad absoluta. Y cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos, como un eco distorsionado. «Busco a mi hijo», dijo. «¿Has visto a mi hijo?» Don Raúl, aterrorizado, retrocedió. Parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, el asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. Las únicas señales de que había estado ahí eran las monedas mojadas que había usado para pagar, monedas que cuando don Raúl las tocó, estaban heladas. Confundido y asustado, don Raúl no le contó a nadie lo sucedido. Pensó que había sido una alucinación, producto del cansancio. Pero la siguiente noche que hizo la ruta, la vio de nuevo. En el mismo lugar, con el mismo vestido blanco, haciendo las mismas señas. Esta vez, don Raúl no se detuvo. Aceleró y pasó de largo. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, la mujer ya estaba sentada en el fondo del autobús. Había aparecido de la nada. El viaje se convirtió en una pesadilla. Don Raúl podía sentir la mirada de la mujer clavada en su nuca. Podía oír su respiración, pesada y entrecortada, a pesar de que ella estaba al otro extremo del autobús. Y cada vez que miraba el espejo, la mujer estaba más cerca. Había pasado del último asiento al penúltimo, luego al siguiente, avanzando fila por fila aunque don Raúl nunca la veía moverse. Cuando finalmente llegaron a Uruapan, la mujer estaba sentada justo detrás de don Raúl. Él podía sentir su aliento frío en la nuca. Y entonces, ella volvió a hablar. «Mi hijo murió en esta carretera», susurró. Iba en un autobús. El conductor iba muy rápido. Se salieron de la carretera en la curva de los pinos. Mi hijo tenía solo 8 años. ¿Has visto a mi hijo? Don Raúl no pudo más. Abandonó el autobús y corrió a la oficina de la terminal, gritando. Sus compañeros lo encontraron en estado de shock, temblando y balbuceando sobre una mujer de blanco. Al día siguiente, don Raúl investigó. Preguntó a los conductores más viejos si sabían algo sobre un accidente en la curva de los pinos. Y la historia que descubrió lo dejó helado. 20 años atrás, un autobús de la misma compañía se había salido de la carretera en esa curva durante una noche de lluvia. El conductor había perdido el control. El autobús cayó por un barranco. Murieron 15 personas, entre ellas una mujer y su hijo de 8 años. La mujer sobrevivió al impacto inicial, pero quedó atrapada entre los fierros retorcidos. Los rescatistas la escucharon gritar por su hijo durante horas antes de que finalmente muriera. Nunca encontraron el cuerpo completo del niño. Desde entonces, los conductores que hacen la ruta nocturna reportan encuentros con la mujer del vestido blanco. Algunos la ven parada en la carretera, otros la encuentran sentada en el autobús sin haber subido. Pero todos describen lo mismo: los ojos negros, el vestido blanco, la pregunta por su hijo.
Don Raúl continuó trabajando la ruta, pero desarrolló un ritual. Cada vez que pasaba por la curva de los pinos, tocaba 3 veces el claxon y decía en voz alta: su hijo está en paz. Está con Dios. Ya puede descansar. A veces funcionaba y la mujer no aparecía. Otras veces, ella lo visitaba de todas formas. Lo más perturbador, me contó don Raúl, fue la última vez que la vio, justo antes de retirarse. Ella apareció en el autobús como siempre, pero esta vez era diferente. Estaba llorando. Lágrimas negras corrían por sus mejillas mientras repetía una y otra vez: no puedo encontrarlo. No puedo encontrarlo. Han pasado tantos años y no puedo encontrarlo. Don Raúl hizo algo que nunca había hecho antes. Detuvo el autobús en el arcén, se levantó y caminó hacia ella. A pesar del miedo que sentía, a pesar del frío antinatural, se sentó frente a ella. Su hijo lo está esperando, le dijo con voz temblorosa. Pero no puede ir con él si sigue buscándolo aquí. Tiene que dejar ir. Tiene que cruzar. La mujer lo miró con esos ojos negros y vacíos. Por un momento, don Raúl pensó que ella lo atacaría. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Una tristeza profunda, más humana, apareció en su rostro. ¿Cómo puedo irme?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo puedo dejarlo? Yendo hacia él, no buscándolo, respondió don Raúl. Él no está aquí. Está del otro lado, esperándola. La mujer cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, por un breve instante, don Raúl vio que ya no eran negros. Eran cafés, normales, humanos. Y en ellos había tanto dolor que casi lo abruma. Entonces, ella se desvaneció. No desapareció abruptamente como otras veces, sino que se fue desvaneciendo gradualmente, como humo dispersándose en el aire. Don Raúl pensó que finalmente había encontrado paz. Pero 2 semanas después, otro conductor reportó haberla visto de nuevo en la curva de los pinos. Y ella sigue ahí hasta el día de hoy. Porque quizás el dolor de una madre que perdió a su hijo es más fuerte que la muerte misma. Quizás algunas heridas son tan profundas que ni siquiera la eternidad puede sanarlas. Y quizás, solo quizás, ella nunca podrá dejar ir porque en el fondo, no quiere hacerlo. Si alguna vez conducen por esa carretera después de la medianoche y ven a una mujer de vestido blanco haciendo señas en la curva de los pinos, no se detengan. Pero si aún así ella aparece en su vehículo, recuerden ser amables. Porque no está ahí para hacerles daño. Solo está buscando a su hijo, como lo ha hecho durante décadas, como lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Historia 4. El Pozo Maldito de Guanajuato. En las afueras de un pueblo minero de Guanajuato, existe un pozo que ha estado sellado durante más de 50 años. No está sellado porque se secó, ni porque el agua se contaminó. Está sellado porque lo que salió de ese pozo no era agua. Esta historia me la contó doña Mercedes, una mujer de 83 años que vivió los eventos que les voy a narrar. Su memoria sigue clara como el cristal, aunque ella quisiera poder olvidar. Todo comenzó en 1972. El pueblo estaba en su apogeo. Las minas producían bien, había trabajo para todos, y las familias prosperaban. Don Esteban, el hombre más rico del pueblo, decidió perforar un nuevo pozo en su propiedad para asegurar el suministro de agua para su rancho. Contrataron a los mejores poceros de la región. Comenzaron a cavar en marzo, y desde el principio hubo problemas. Las herramientas se rompían con inusual frecuencia, los trabajadores se enfermaban sin razón aparente, y todos reportaban una sensación de malestar cuando bajaban al pozo. Uno de los poceros, un hombre llamado Tomás, le dijo a don Esteban que deberían detener el trabajo. Decía que había algo malo en esa tierra, que sentía presencias, que escuchaba susurros cuando estaba en el fondo del pozo. Don Esteban, hombre práctico y poco supersticioso, ignoró las advertencias. Continuaron cavando. A los 40 metros de profundidad, encontraron agua. Pero era agua extraña.
Tenía un olor peculiar, no desagradable, pero inusual. Como a flores marchitas mezcladas con metal. Y estaba tibia, demasiado tibia para ser agua de pozo. A pesar de las reservas, don Esteban decidió usar el agua. Instalaron una bomba y comenzaron a sacarla para el consumo del rancho. Los primeros días todo parecía normal. El agua sabía bien, no causaba problemas. Pero en la segunda semana, las cosas cambiaron. Los animales que bebían del agua del pozo comenzaron a comportarse de manera extraña. Las vacas se negaban a dormir, permanecían despiertas toda la noche, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al pozo. Los perros aullaban sin cesar, y los caballos se encabritaban cuando los llevaban cerca del agua. Luego comenzaron las visiones. Los trabajadores del rancho empezaron a reportar que veían cosas. Sombras que se movían en la periferia de su visión, figuras que desaparecían cuando las miraban directamente. Y todos, absolutamente todos, comenzaron a tener las mismas pesadillas. Soñaban que estaban cayendo. Cayendo por un pozo sin fondo, en completa oscuridad, mientras escuchaban voces que les susurraban cosas que no podían entender. Y cuando finalmente tocaban el fondo, había algo esperándolos. Algo que no era humano. Doña Mercedes, que en ese entonces era una joven que trabajaba en la cocina del rancho, me contó que ella también tuvo esas pesadillas. Pero para ella, fueron más vívidas, más reales. En sus sueños, las voces le hablaban en náhuatl antiguo, un idioma que ella no entendía pero que de alguna manera comprendía. Las voces le contaban una historia. Le decían que ese lugar había sido sagrado para los pueblos antiguos. Que ahí habían realizado ceremonias, ofrendas, sacrificios. Y que algo había sido sellado bajo la tierra, algo que nunca debió ser liberado. Don Esteban seguía sin creer. Ordenó que continuaran usando el agua del pozo. Pero entonces sucedió algo que no pudo ignorar. Una noche, su hija menor, una niña de 6 años llamada Sofía, desapareció de su habitación. La familia la buscó desesperadamente por todo el rancho. La encontraron al amanecer, sentada en el borde del pozo, con los pies colgando hacia el interior. Estaba completamente empapada, como si hubiera estado sumergida en agua, pero nadie la había visto caer al pozo. Y lo más perturbador, estaba cantando. Una canción en un idioma que nadie conocía, con una melodía que no era infantil, sino antigua y melancólica. Cuando la bajaron del borde del pozo y la llevaron de vuelta a la casa, Sofía no reconocía a su familia. Miraba a sus padres como si fueran extraños. Hablaba en ese idioma extraño, y cuando le preguntaban qué había pasado, solo decía, ellos me llamaron. ¿Quieren salir? Llevaron a Sofía con el sacerdote del pueblo. Padre Ignacio la examinó y declaró que la niña estaba poseída. Realizó un exorcismo que duró 3 días. Durante todo ese tiempo, la voz que salía de Sofía no era la de una niña. Era profunda, resonante, y hablaba en múltiples voces simultáneas. Las voces reclamaban el lugar. Decían que habían sido perturbadas después de siglos de reposo. Que el pozo había roto un sello antiguo que las mantenía contenidas. Y que ahora que estaban libres, no regresarían a su prisión. Finalmente, en el tercer día, Sofía volvió en sí. Estaba débil, sin memoria de lo que había pasado. Pero el padre Ignacio estaba convencido, había algo en ese pozo, algo antiguo y malévolo que había sido liberado. Don Esteban, finalmente asustado, ordenó sellar el pozo. Pero era demasiado tarde. Los trabajadores que fueron a sellarlo reportaron que cuando se acercaban al pozo, podían escuchar voces saliendo de las profundidades. Voces que los llamaban por su nombre, que les prometían cosas, que les suplicaban que bajaran. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Roberto, dijo que se asomó al pozo y vio algo que nunca podría olvidar. El agua ya no era agua. Era algo oscuro y viscoso que se movía por sí solo, que pulsaba como si estuviera vivo. Y en la superficie de ese líquido, vio rostros. Cientos de rostros,
presionándose contra la superficie desde abajo, como si quisieran salir. Aterrorizado, Roberto retrocedió y se negó a acercarse de nuevo. Tuvieron que traer a trabajadores de otro pueblo, hombres que no sabían la historia, para sellar el pozo. Vertieron cemento, pusieron una tapa de metal soldada, y luego construyeron una pequeña estructura de ladrillo sobre el pozo. El padre Ignacio bendijo el lugar, realizó ceremonias de purificación y clavó una cruz de hierro en el cemento fresco. Pero incluso después de sellado, el pozo seguía causando problemas. Los animales seguían evitando la zona. Las plantas alrededor del pozo morían sin explicación. Y por las noches, la gente que pasaba cerca podía escuchar sonidos. Golpes desde abajo, como si algo quisiera salir. Rasguños contra el metal, cada vez más desesperados. Don Esteban abandonó el rancho 6 meses después. Se mudó con su familia a la ciudad y nunca regresó. El rancho quedó abandonado y eventualmente se derrumbó. Pero la estructura que cubre el pozo permanece, ahí, intacta. Doña Mercedes me contó que hace 10 años, un grupo de adolescentes del pueblo decidió ir a explorar las ruinas del rancho. Uno de ellos, en un acto de valentía idiota, rompió parte de la estructura que cubría el pozo y se asomó. Según los otros muchachos, su amigo se quedó congelado, mirando hacia el interior del pozo durante varios minutos. Cuando finalmente lo alejaron, estaba en estado de shock. No hablaba, no reaccionaba, solo temblaba. Lo llevaron al hospital. Tardó 3 días en volver a hablar. Y cuando lo hizo, solo repetía una frase una y otra vez: hay tantos. Hay tantos ahí abajo. Y todos quieren salir. El joven nunca se recuperó completamente. Desarrolló un miedo irracional al agua. No podía bañarse, no podía beber sin que alguien lo obligara. Decía que cuando veía agua, veía los rostros. Los mismos rostros que había visto en el pozo, presionándose contra la superficie, tratando de alcanzarlo. Hasta el día de hoy, el pozo permanece sellado. Las autoridades del pueblo han colocado vallas alrededor de las ruinas del rancho, y hay letreros que advierten a la gente que no se acerque. Oficialmente, dicen que es por peligro de derrumbe. Pero los lugareños conocen la verdadera razón. Y si alguna vez pasan por ese pueblo y preguntan por el pozo maldito, verán que la gente baja la voz. Algunos harán la señal de la cruz. Otros simplemente se negarán a hablar del tema. Porque lo que está ahí abajo, lo que fue liberado cuando perforaron ese pozo, sigue ahí. Esperando. Y aunque esté sellado, nadie puede estar seguro de que se mantendrá contenido para siempre. Historia 5. Los gemelos del rancho en Jalisco. En la región de los Altos de Jalisco, existe una historia que se ha transmitido en voz baja durante generaciones. Es la historia de los gemelos del rancho Santa Elena, una historia que mezcla tragedia, locura y algo mucho más oscuro. El rancho Santa Elena fue, en su tiempo, una de las propiedades más prósperas de la región. Pertenecía a la familia Sandoval, dueños de vastas extensiones de tierra dedicadas a la ganadería. El patriarca, don Héctor Sandoval, tenía 2 hijos gemelos, Marcos y Mateo. Los gemelos nacieron en 1945. Desde el principio, fueron niños extraños. Idénticos en apariencia, pero muy diferentes en carácter. Marcos era callado y contemplativo, mientras que Mateo era inquieto y agresivo. Pero lo que los hacía verdaderamente perturbadores era su conexión. Los gemelos parecían compartir una mente. Terminaban las frases del otro, sabían lo que el otro estaba pensando, y a menudo reaccionaban al dolor del otro como si lo sintieran ellos mismos. Su madre, doña Carmen, encontraba esto encantador cuando eran pequeños. Pero a medida que crecían, esa conexión se volvió más inquietante. A los 10 años, los gemelos comenzaron a hablar del otro. Decían que había un tercer gemelo, uno que había muerto al nacer, uno que los visitaba por las noches. Sus padres lo consideraron imaginación infantil y no le dieron importancia.
Pero las cosas se volvieron más oscuras cuando los gemelos cumplieron 15 años. Comenzaron a desaparecer animales del rancho. Primero fueron pollos, luego conejos, finalmente cabras. Los animales no solo desaparecían, sino que aparecían muertos días después, mutilados de maneras que no parecían obra de depredadores. Un día, uno de los peones encontró a los gemelos en un viejo granero abandonado, rodeados de los restos de varios animales. Estaban realizando algún tipo de ritual, dibujando símbolos en el suelo con la sangre de los animales, cantando en un idioma que el peón no reconocía. Cuando los confrontaron, los gemelos dijeron que estaban alimentando al otro, que su hermano muerto tenía hambre y que si no lo alimentaban, se enojaría. Don Héctor, horrorizado y furioso, los castigó severamente y llamó al sacerdote. El sacerdote habló con los gemelos por horas. Cuando salió de la habitación, estaba pálido. Le dijo a don Héctor que había algo muy mal con los muchachos, algo que iba más allá de simple rebeldía adolescente. Recomendó llevarlos con un especialista en la ciudad. Pero antes de que pudieran hacer arreglos, sucedió la tragedia. Una noche, doña Carmen despertó al escuchar gritos. Corrió a la habitación de los gemelos y los encontró enzarzados en una pelea violenta. Se estaban golpeando con una furia animal, gritando cosas incomprensibles. Cuando finalmente los separaron, Mateo tenía una mirada salvaje en los ojos. Él quiere salir, gritaba. El otro quiere salir y Marcos no lo deja. Pero yo sí. Yo lo voy a dejar. Esa noche, Marcos desapareció. Lo buscaron por todo el rancho, por los campos, por los pueblos cercanos. No había rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mateo, cuando le preguntaban por su hermano, solo sonreía. Una sonrisa vacía y perturbadora. Ya no es Marcos, decía. Ahora es el otro. Finalmente pudo salir. Pasaron las semanas y Marcos no aparecía. Mateo, mientras tanto, se volvió cada vez más extraño. Hablaba consigo mismo constantemente, como si mantuviera conversaciones con alguien invisible. A veces se reía sin razón, otras veces gritaba de dolor aunque nadie lo tocaba. Un mes después de la desaparición de Marcos, lo encontraron. O al menos, encontraron su cuerpo. Estaba en el fondo de un viejo pozo seco en el extremo más alejado del rancho. Había muerto por el impacto de la caída, pero lo extraño era su posición. Estaba tendido como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de paz en el rostro. El día del funeral de Marcos, Mateo actuó de manera extraña. No lloró, no mostró emoción alguna. Durante toda la ceremonia, mantuvo esa misma sonrisa inquietante. Y cuando bajaban el ataúd, se inclinó y susurró algo que solo algunos de los presentes alcanzaron a escuchar: «Bienvenido de regreso, hermano». Después del entierro, las cosas en el rancho empeoraron. Mateo comenzó a afirmar que Marcos no estaba muerto, que había vuelto. Decía que podía verlo, que conversaban por las noches, que Marcos le contaba cosas sobre el más allá, sobre lo que existía en el otro lado. Los peones del rancho comenzaron a reportar avistamientos. Decían ver a una figura que se parecía a Marcos caminando por los campos por la noche. Pero algo en esa figura estaba mal. Su forma de moverse era errática, antinatural. Y cuando la miraban directamente, desaparecía. Don Héctor, desesperado y quebrado por el dolor, llevó a Mateo con doctores, psiquiatras, incluso curanderos. Nadie pudo ayudarlo. Mateo insistía en que Marcos había regresado, que vivía en el espejo de su habitación, que salía por las noches a caminar por el rancho. La situación llegó a un punto crítico una noche de tormenta. Los gritos despertaron a toda la casa. Encontraron a Mateo en su habitación, frente al espejo, hablando frenéticamente. Pero no estaba solo. En el reflejo del espejo, todos los presentes juraron ver una segunda figura, una figura que se parecía a Marcos pero que tenía algo profundamente equivocado en sus rasgos.
Mateo estaba llorando, rogándole al reflejo que lo dejara en paz. «Ya te dejé salir», gritaba. «Ya estás libre. ¿Por qué no me dejas en paz?». Y entonces, el espejo se quebró. No por un golpe, sino que simplemente estalló en 1000 pedazos, como si algo dentro hubiera intentado salir. Mateo cayó al suelo, cortado por los fragmentos de vidrio, gritando. Esa noche, Mateo fue internado en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Pasó el resto de su vida ahí, insistiendo hasta su muerte a los 62 años que Marcos nunca lo había dejado, que había estado con él todo el tiempo, compartiendo su cuerpo, su mente. Pero la historia no termina ahí. El rancho Santa Elena fue abandonado poco después. Don Héctor y doña Carmen no pudieron soportar vivir ahí después de todo lo que había pasado. El rancho quedó deshabitado durante años. Eventualmente, fue vendido a una nueva familia que no conocía la historia. Duraron 6 meses. Reportaron las mismas cosas, figuras que caminaban por los campos por la noche, voces que venían de habitaciones vacías, y lo peor, espejos que mostraban reflejos que no deberían estar ahí. La familia tenía un hijo adolescente. Comenzó a hablar de un amigo que lo visitaba por las noches, un amigo que se parecía a él pero que no era él. Los padres, alarmados, investigaron la historia del rancho y huyeron inmediatamente. Desde entonces, el rancho Santa Elena ha cambiado de dueños varias veces. Nadie se queda mucho tiempo. Y todos reportan lo mismo, la presencia de algo, o alguien, que camina por el rancho por las noches, que se refleja en los espejos, que susurra en la oscuridad. Los lugareños tienen una teoría. Dicen que cuando Marcos murió, su alma quedó atrapada, incapaz de partir debido a la conexión profunda que compartía con su gemelo. Y cuando Mateo realizó aquellos rituales oscuros, cuando dejó salir al otro, no liberó al espíritu de un tercer gemelo imaginario. Liberó algo más. Algo que usó la conexión entre los gemelos como puerta, algo que ahora está atrapado en el rancho, incapaz de partir, condenado a caminar eternamente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y si alguna vez visitan los Altos de Jalisco y preguntan por el rancho Santa Elena, verán que la gente evita el tema. Algunos dirán que está embrujado, otros que está maldito. Pero todos estarán de acuerdo en una cosa: no es un lugar donde uno quiera estar después del anochecer. Porque en ese rancho, los espejos muestran más de lo que deberían, las sombras se mueven solas, y si escuchas con atención en las noches silenciosas, puedes oír pasos. Pasos dobles, caminando al unísono, como si dos personas idénticas caminaran juntas por los campos vacíos, atrapadas en un ciclo eterno del cual nunca podrán escapar. Historia 6. La campana de San Miguel en Oaxaca. Hay un pueblo en las montañas de Oaxaca cuyo nombre no voy a mencionar, por respeto a los que todavía viven ahí. En este pueblo existe una iglesia antigua, construida en el siglo XVII por misioneros españoles. Y en el campanario de esa iglesia hay una campana que no se ha tocado en más de 50 años. La historia de la campana me la contó un hombre llamado Don Julián, quien fue sacristán de esa iglesia durante 30 años antes de retirarse. Ahora tiene 78 años, pero recuerda cada detalle de lo que sucedió como si hubiera sido ayer. La campana de San Miguel, como la llamaban, era la más grande de las 3 campanas de la iglesia. Tenía un sonido profundo y resonante que podía escucharse en todo el valle. Durante siglos, esa campana había marcado los momentos importantes de la vida del pueblo: nacimientos, muertes, bodas, festividades. Pero en 1973, algo cambió. Todo comenzó cuando don Aurelio, el campanero oficial de la iglesia, murió repentinamente de un ataque al corazón. Tenía apenas 52 años y había sido campanero durante más de 20 años. Su muerte fue inesperada y sacudió a la comunidad. Necesitaban un nuevo campanero, y el padre Anselmo, el párroco en ese entonces, eligió a un joven llamado Gabriel. Gabriel era un muchacho devoto de 22 años, responsable y respetuoso. Parecía la elección perfecta. Los primeros días fueron normales.
Gabriel aprendió rápido cuándo y cómo tocar cada campana. Pero después de una semana, comenzó a actuar de manera extraña. Decía que la campana de San Miguel sonaba diferente cuando él la tocaba, que el sonido era más grave, más triste. Los otros miembros de la iglesia no notaban ninguna diferencia, pero Gabriel insistía. Decía que a veces, después de tocar la campana, podía escuchar un eco que duraba más de lo debido, un eco que sonaba casi como una voz. Don Julián, preocupado, habló con Gabriel. El joven le confesó algo más: cuando subía al campanario para tocar la campana de San Miguel, sentía que había alguien más ahí. No podía verlo, pero sentía una presencia, especialmente en el rincón más oscuro del campanario, donde la luz nunca llegaba completamente. Don Julián revisó el campanario personalmente. No encontró nada fuera de lo común. Viejas vigas de madera, telarañas, el mecanismo de las campanas. Nada que explicara lo que Gabriel sentía. Pensó que era la imaginación del muchacho, nervios de principiante. Pero entonces llegó el Día de Muertos. Esa noche, como era tradición, las campanas debían tocar a medianoche para llamar a las almas de los difuntos. Gabriel subió al campanario poco antes de las 12. Don Julián lo acompañó, como hacía siempre en las ocasiones importantes. A las 12 en punto, Gabriel comenzó a tocar la campana de San Miguel. El sonido resonó por todo el pueblo, profundo y solemne. Pero después del tercer toque, algo cambió. Gabriel se detuvo abruptamente, con las manos aún en la cuerda, mirando fijamente hacia el rincón oscuro del campanario. ¿Lo oye?, preguntó con voz temblorosa. ¿Oye a alguien más tocando? Don Julián escuchó atentamente. Podía oír la campana de San Miguel resonando, su eco desvaneciéndose gradualmente. Pero entonces, sí, había algo más. Un segundo sonido, más débil, como si hubiera una cuarta campana escondida en algún lugar, una campana que nadie más estaba tocando. Gabriel soltó la cuerda, pero el sonido continuó. La campana de San Miguel seguía sonando, balanceándose por su cuenta, aunque nadie la tocaba. Y el segundo sonido se hizo más fuerte, más claro. Ya no era solo una campana. Ahora podían distinguir voces. Voces que gemían, que susurraban, que se lamentaban. Don Julián sintió un frío terrible. Las voces venían del rincón oscuro del campanario, el lugar donde Gabriel siempre había sentido la presencia. Y ahora, en la tenue luz de la vela que habían llevado, ambos pudieron ver algo. Sombras. Decenas de sombras, moviéndose en el rincón, agitándose como si estuvieran atrapadas, tratando de liberarse. Y entre esas sombras, rostros. Rostros de dolor, de agonía, presionándose contra una barrera invisible, intentando salir. Gabriel gritó y corrió hacia la escalera. Don Julián, paralizado por el miedo, no podía moverse. Las sombras comenzaron a avanzar hacia él, extendiéndose desde el rincón oscuro, alcanzándolo. Podía sentir su frío, su desesperación, su ira. Finalmente, el instinto de supervivencia lo hizo reaccionar. Bajó las escaleras del campanario más rápido de lo que había subido en su vida. Cuando llegó abajo, encontró a Gabriel en el suelo de la iglesia, temblando, con el padre Anselmo tratando de calmarlo. No puedo volver ahí, decía Gabriel entre sollozos. Hay algo atrapado ahí arriba. Algo muy antiguo. Y cuando toco la campana, lo despierto. El padre Anselmo subió al campanario él mismo, acompañado por otros 2 hombres del pueblo. Cuando regresaron, el padre estaba visiblemente perturbado. Dijo que había sentido algo, una opresión en el pecho, una sensación de profunda tristeza y rabia. Al día siguiente, el padre Anselmo comenzó a investigar la historia de la iglesia y la campana de San Miguel. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. Durante la época colonial, cuando se construyó la iglesia, los misioneros españoles habían sido particularmente crueles con los indígenas que se resistían a la conversión.
Había rumores de que algunos indígenas habían sido ejecutados y sus cuerpos enterrados en secreto en los cimientos de la iglesia, como castigo y advertencia. Pero eso no era todo. La campana de San Miguel había sido fundida usando metal de estatuas y objetos religiosos indígenas que los españoles habían confiscado y destruido. Objetos sagrados, ídolos, incluso joyas funerarias. Todo había sido fundido para crear esa campana, como símbolo del triunfo del cristianismo sobre las creencias nativas. El padre Anselmo se dio cuenta de lo que habían hecho sus predecesores. Habían creado algo profano, algo que llevaba en su metal el dolor y la rabia de cientos de almas. Y cuando tocaban esa campana, especialmente en días como el Día de Muertos, cuando el velo entre los mundos era más delgado, las despertaban. El padre intentó realizar exorcismos, bendiciones, ceremonias de purificación. Nada funcionaba. La campana de San Miguel seguía emanando esa presencia oscura. Y el campanario se volvió un lugar que nadie quería visitar. Gabriel renunció como campanero. Ningún otro joven del pueblo quiso tomar su lugar. Finalmente, el padre Anselmo tomó la difícil decisión de sellar el acceso a la campana de San Miguel. La cuerda fue cortada y la entrada al campanario fue tapiada. Desde entonces, solo se usan las otras dos campanas de la iglesia. La campana de San Miguel permanece en silencio, inmóvil en su torre. Pero don Julián me contó que el silencio no es completo. En ciertos días del año, especialmente en el Día de Muertos, la campana de San Miguel suena por su cuenta. No es un repique fuerte, sino un sonido apagado, como si alguien la tocara desde dentro, tratando de llamar la atención. Y cuando eso sucede, los perros del pueblo aúllan, los niños se despiertan llorando sin saber por qué, y todos los que están lo suficientemente cerca pueden escuchar, muy débilmente, las voces. Las voces de aquellos cuyas creencias, cuya cultura, cuyos objetos sagrados fueron fundidos en esa campana. Voces que claman por justicia, por reconocimiento, por paz. El padre Anselmo, antes de morir hace 10 años, dejó instrucciones muy claras: la campana de San Miguel nunca debe ser tocada nuevamente. Si algún día la iglesia necesita ser demolida, la campana debe ser enterrada, no fundida de nuevo, no reciclada. Debe ser devuelta a la tierra, para que finalmente, las almas atrapadas en su metal puedan encontrar descanso. Hasta ahora, esas instrucciones han sido respetadas. La campana sigue ahí, en su torre sellada, silenciosa durante el día, pero susurrando en ciertas noches, recordándole al pueblo que hay heridas históricas que nunca sanan completamente, que hay injusticias que resuenan a través de los siglos. Y si alguna vez visitan ese pueblo sin nombre en las montañas de Oaxaca, y ven la iglesia con sus dos campanas activas y una tercera que nunca se mueve, sabrán por qué. Y si tienen la desgracia de estar ahí en el Día de Muertos, y escuchan un sonido de campana que no coincide con ningún movimiento visible, no se alarmen. Es solo la campana de San Miguel, recordándole al mundo que está ahí, que no ha sido olvidada, y que las almas que lleva en su metal siguen esperando, después de más de 3 siglos, un poco de justicia y mucho descanso. Historia 7. El niño del espejo en Veracruz. En la costa de Veracruz, en un pueblo de pescadores que ha existido por generaciones, hay una casa frente al mar que nadie quiere comprar. No es porque esté en mal estado, de hecho, es una casa hermosa, con vista panorámica al océano. El problema es el espejo del segundo piso. Esta historia me la contó una mujer llamada Marina, ahora de 60 años, quien vivió en esa casa cuando era niña en los años 70. Lo que le sucedió ahí cambió su vida para siempre. La familia de Marina se mudó a la casa cuando ella tenía 8 años. Su padre había conseguido un buen trabajo en el puerto y decidieron establecerse en ese pueblo. La casa tenía 3 pisos, era espaciosa y luminosa. Marina estaba emocionada, especialmente porque tendría su propia habitación en el segundo piso, una habitación grande con un balcón que daba al mar. La habitación ya tenía algunos muebles, dejados por los dueños anteriores. Entre ellos, había un espejo de cuerpo completo con un marco de madera tallada.
Era un espejo hermoso, antiguo, con diseños de olas y peces en el marco. A Marina le encantó inmediatamente. Los primeros días fueron felices. Marina exploraba la casa, jugaba en la playa, hacía nuevos amigos en el pueblo. Pero una noche, una semana después de haberse mudado, despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos y miró hacia el espejo. En el reflejo, iluminado por la luz de la luna que entraba por el balcón, vio su habitación. Su cama, su armario, sus juguetes. Todo normal. Pero entonces, notó algo. En el espejo, había alguien más en la habitación. Un niño. Parado en la esquina, observándola. Tenía aproximadamente su edad, tal vez un poco mayor. Vestía ropa anticuada, como de otra época. Y estaba empapado, con el agua goteando de su ropa y formando un charco a sus pies. Marina, aterrorizada, se volteó rápidamente para mirar la esquina de la habitación. No había nadie ahí. La esquina estaba vacía. Volvió a mirar el espejo. El niño seguía ahí, ahora mirándola directamente, con una expresión triste en su rostro. Marina gritó. Sus padres corrieron a su habitación, encendieron las luces. La consolaron, le dijeron que había sido una pesadilla. Revisaron la habitación, debajo de la cama, en el armario. No había nadie más que Marina. Pero Marina sabía lo que había visto. Y esa noche, se negó a dormir sola en su habitación. Durmió con sus padres, y al día siguiente le rogó que quitaran el espejo. Sus padres, pensando que era el miedo de una niña asustada por una pesadilla, se negaron. Era un espejo hermoso y valioso, dijeron. Marina se acostumbraría. Pero Marina no se acostumbró. Cada noche, cuando la luz de la luna iluminaba el espejo, el niño estaba ahí. A veces simplemente la observaba. Otras veces, intentaba comunicarse, moviendo los labios como si hablara, aunque Marina no podía escuchar ningún sonido. Marina comenzó a cubrir el espejo con una sábana antes de dormir. Pero incluso con el espejo cubierto, podía sentir la presencia del niño. Podía oír el sonido del agua goteando, podía sentir la humedad en el aire, podía percibir esa sensación de ser observada. Finalmente, después de 2 semanas de noche sin dormir bien, Marina reunió el valor para investigar. Una tarde, cuando estaba sola en casa, se paró frente al espejo y habló. ¿Quién eres?, preguntó al reflejo. ¿Qué quieres? Por un momento, no pasó nada. Luego, gradualmente, el niño apareció en el espejo. Esta vez no estaba en la esquina. Estaba parado justo detrás de Marina, tan cerca que ella debería poder sentir su presencia si fuera real. El niño señaló hacia el mar, visible a través del balcón. Luego señaló hacia abajo, hacia el suelo. Sus labios se movieron, formando palabras que Marina pudo finalmente entender. Ayúdame a encontrar mi camino a casa. Marina, temblando, preguntó, ¿cómo? El niño en el espejo tocó el cristal desde dentro, como si tratara de salir. Sus dedos presionaban contra la superficie, dejando marcas de agua. Y entonces, Marina vio algo más en el reflejo. Detrás del niño, en la versión reflejada de su habitación, había una puerta que no existía en la habitación real. Una puerta de madera vieja, cubierta de algas marinas. El niño caminó hacia esa puerta en el espejo, miró a Marina una última vez y señaló hacia el suelo de la habitación, hacia un lugar específico cerca del armario. Luego desapareció. Marina, aunque asustada, sintió una curiosidad irresistible. Movió el armario con gran esfuerzo. Debajo, las tablas del suelo sonaban huecas. Una de ellas estaba suelta. Con sus pequeñas manos, logró levantarla. Debajo había un espacio vacío, y dentro de ese espacio, encontró una caja de metal oxidada por la sal. La abrió con dificultad. Dentro había fotografías viejas, muy viejas, de principios del siglo XX. Mostraban a una familia, padre, madre y un niño.
El niño del espejo. También había un diario. Marina lo leyó, con dificultad debido a la caligrafía antigua y el daño del tiempo. El diario contaba la historia de una familia que había vivido en esa casa en 1922. El padre era pescador. El niño, llamado Tomás, tenía 9 años y amaba el mar tanto como su padre. Una noche de tormenta, el padre salió a pescar a pesar de las advertencias. Tomás, preocupado por su padre, salió a buscarlo. Fue encontrado al día siguiente en la playa, ahogado. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, pero su espíritu, según escribía su madre en el diario, nunca encontró paz. La madre escribía que Tomás aparecía en el espejo de su habitación, empapado, buscando algo. Ella pensaba que buscaba a su padre, que nunca regresó del mar. La madre, destrozada por el dolor, eventualmente se quitó la vida. La casa fue vendida, y los nuevos dueños escondieron el diario y las fotografías, perturbados por lo que habían leído. Marina lloró al leer la historia. Entendió entonces que era lo que Tomás necesitaba. Al día siguiente, con la ayuda de su padre, a quien finalmente le contó toda la verdad, fueron al cementerio del pueblo. Encontraron la tumba de Tomás, descuidada y cubierta de maleza. Marina y su padre la limpiaron, llevaron flores frescas, y Marina habló con Tomás, aunque no pudiera verlo. Le dijo que su padre lo había amado, que no era su culpa lo que había pasado, y que podía descansar ahora. Esa noche, Marina se paró frente al espejo una última vez. Tomás apareció, pero se veía diferente. Ya no estaba empapado. Su ropa estaba seca. Y por primera vez, estaba sonriendo. Extendió su mano hacia Marina, como en un gesto de agradecimiento. Luego se desvaneció, no abruptamente, sino gradualmente, como una niebla que se disipa con el sol de la mañana. Y esta vez, Marina supo que era diferente. Que él había partido, finalmente. Desde entonces, Marina nunca volvió a ver a Tomás en el espejo. Pudo dormir tranquila en su habitación. Guardó las fotografías y el diario, y años después los donó al museo local, para que la historia de Tomás no fuera olvidada. Pero el espejo permanece en esa casa hasta el día de hoy. Y aunque Marina se mudó hace décadas, los siguientes ocupantes han reportado cosas extrañas. No ven a Tomás, pero a veces, en noches de tormenta, el espejo se empaña sin razón, y en ese empañamiento, aparecen palabras escritas desde dentro: gracias. Marina, ahora una mujer mayor, me contó que a veces extraña a Tomás. Que aunque estaba asustada en ese momento, ahora entiende que él solo era un niño perdido buscando el camino a casa. Y que su encuentro le enseñó algo importante, que no todos los espíritus son malignos, algunos simplemente necesitan ayuda para encontrar paz. El espejo todavía está en esa casa. Y si algún día deciden visitarla, traten al espejo con respeto. Porque aunque Tomás encontró su camino a casa, el espejo sigue siendo un portal, una ventana entre mundos. Y nunca se sabe que otros espíritus perdidos podrían estar buscando ayuda al otro lado del cristal. Historia 8. El tren fantasma de Aguascalientes. En las afueras de Aguascalientes hay una vía de tren abandonada que data de principios del siglo XX. Oficialmente, esa línea fue clausurada en 1968 por falta de rentabilidad. Pero los lugareños conocen la verdadera razón por la que nadie quiere usar esa vía. Esta historia me la contó don Roberto, un ex trabajador ferroviario que ahora tiene 85 años. Él fue testigo de los eventos que llevaron al cierre de esa línea, y aunque han pasado más de 50 años, todavía se niega a acercarse a esos rieles. Todo comenzó en 1967, un año antes del cierre oficial. El último tren de pasajeros que operaba regularmente en esa línea era el tren nocturno que iba de Aguascalientes a Zacatecas. Salía todos los días a las 10 de la noche y llegaba a las 2 de la mañana. Don Roberto trabajaba como maquinista de ese tren. Era un trabajo solitario pero bien pagado, y a él le gustaba la tranquilidad de las rutas nocturnas.
Conocía cada curva, cada puente, cada kilómetro de esa línea como la palma de su mano. Una noche de octubre, don Roberto comenzó su ruta como siempre. El tren llevaba aproximadamente 20 pasajeros, lo cual era normal para un día entre semana. Todo iba según lo planeado hasta que llegaron a un tramo particular de la vía, un área desolada entre dos pueblos donde no había iluminación ni casa cerca. Don Roberto vio algo adelante en las vías. Al principio pensó que era un animal, quizás una vaca extraviada. Pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de que era un hombre. Un hombre vestido con ropa antigua, parado en medio de las vías, inmóvil, mirando directamente hacia el tren. Don Roberto tocó el silbato del tren repetidamente y comenzó a frenar. El tren no podía detenerse instantáneamente, especialmente a la velocidad que llevaban. Don Roberto estaba seguro de que iban a atropellar al hombre. Cerró los ojos en el momento del impacto esperado. Pero no sintió nada. No hubo golpe, no hubo sonido de impacto. Cuando abrió los ojos, el hombre había desaparecido. Las vías estaban completamente vacías. Don Roberto detuvo el tren completamente, temblando. Bajó de la locomotora con una linterna para revisar las vías. No había nada. Ni rastros de sangre, ni cuerpo, ni señal de que hubiera habido alguien ahí. Confundido y perturbado, don Roberto regresó a la locomotora. Decidió que debía haber sido una ilusión óptica, tal vez una sombra creada por las luces del tren. Continuó el viaje, aunque más despacio y con los nervios de punta. Pero 15 minutos después, volvió a verlo. El mismo hombre, con la misma ropa antigua, parado en las vías. Esta vez estaba más cerca, y don Roberto pudo ver más detalles. El hombre tenía heridas visibles, sangre en la cara y el pecho, y sus ojos estaban fijos en el tren con una expresión de terror congelado. Don Roberto frenó de nuevo, y de nuevo, el hombre desapareció justo antes del impacto. Esta vez, don Roberto no bajó a revisar. Estaba aterrorizado. Aceleró tanto como pudo, queriendo salir de ese tramo de vía lo más rápido posible. Cuando finalmente llegaron a la siguiente estación, don Roberto estaba empapado en sudor. Reportó lo sucedido a sus superiores, pero ellos descartaron el incidente como cansancio o estrés. Pero esa no fue la última vez que don Roberto vio al hombre en las vías. Lo vio la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre en el mismo tramo de vía, siempre desapareciendo justo antes del impacto. Otros maquinistas comenzaron a reportar lo mismo. Todos describían al mismo hombre, ropa antigua, heridas visibles, expresión de terror. Y todos coincidían en que aparecía solo en ese tramo específico de la vía. Los pasajeros también comenzaron a reportar experiencias extrañas en ese tramo. Decían sentir un frío intenso y repentino cuando el tren pasaba por ahí. Algunos veían figuras paradas junto a las vías, observando el tren pasar. Otros escuchaban gritos que venían de fuera del tren, gritos que sonaban como si vinieran de personas en agonía. La compañía ferroviaria, preocupada por los reportes, decidió investigar. Enviaron a un equipo a inspeccionar ese tramo de vía durante el día. Lo que encontraron fue perturbador. A unos 50 metros de la vía principal, medio escondidos por la maleza, encontraron los restos oxidados de vagones de tren. No eran vagones modernos, sino antiguos, de principios del siglo XX. Y alrededor de esos vagones, encontraron algo más, cruces de madera, muchas cruces, algunas caídas, otras todavía en pie. La investigación posterior reveló una tragedia olvidada. En 1918, un tren de pasajeros había descarrilado en ese exacto tramo de vía. El accidente fue causado por rieles defectuosos que cedieron bajo el peso del tren. Más de 50 personas murieron y muchas más resultaron gravemente heridas. Lo peor del accidente fue que sucedió en medio de la noche, en una zona remota. La ayuda tardó horas en llegar.
Muchos pasajeros que habían sobrevivido al impacto inicial murieron esperando rescate, atrapados entre los fierros retorcidos, escuchando el silbato de los trenes que pasaban por la vía paralela sin poder ayudarlos. La compañía ferroviaria de ese entonces encubrió el incidente. Enterraron los vagones destruidos, pagaron a las familias para que guardaran silencio, y nunca erigieron un monumento oficial. Solo las familias de las víctimas habían colocado esas cruces, que con el tiempo fueron olvidadas y cubiertas por la vegetación. Pero las víctimas del accidente nunca olvidaron. Cada noche, cuando un tren pasaba por ese tramo, los espíritus de los muertos aparecían, reviviendo eternamente ese momento de terror justo antes del impacto. Después de este descubrimiento, la compañía ferroviaria intentó varias cosas. Trajeron sacerdotes para bendecir el área. Erigieron un pequeño monumento. Movieron algunas de las cruces caídas al cementerio local. Nada funcionó. Los avistamientos continuaron. De hecho, se intensificaron. Ya no era solo un hombre en las vías. Ahora los maquinistas veían múltiples figuras, decenas de ellas, paradas a ambos lados de la vía, observando el tren pasar con expresiones de dolor y desesperación. Algunos maquinistas renunciaron, negándose a hacer más viajes nocturnos por esa ruta. Los pasajeros comenzaron a evitar ese tren. Los pocos que todavía lo usaban reportaban experiencias cada vez más perturbadoras. Una pasajera dijo que había visto rostros presionándose contra las ventanillas del tren desde afuera, rostros de personas que obviamente no estaban realmente ahí, flotando junto al tren mientras se movía a alta velocidad. Otro pasajero reportó haber escuchado voces en su vagón, voces que pedían ayuda, que rogaban que el tren se detuviera. Cuando miró alrededor, todos los demás pasajeros estaban dormidos. Las voces venían de los asientos vacíos. El incidente final sucedió en julio de 1968. Don Roberto estaba haciendo su ruta habitual cuando, al llegar al tramo maldito, algo diferente sucedió. Esta vez, cuando el hombre apareció en las vías, no desapareció. El tren lo atropelló. Don Roberto sintió el impacto, escuchó el terrible sonido. Frenó inmediatamente, aterrorizado. Bajó de la locomotora, seguro de que finalmente había matado a alguien real. Pero cuando llegó al frente del tren, no había cuerpo. No había sangre. Las vías estaban vacías. Sin embargo, en la parte frontal de la locomotora, había marcas. Marcas de manos ensangrentadas, docenas de ellas, como si muchas personas hubieran tratado de detener el tren presionando sus manos contra el metal. Don Roberto tuvo un colapso nervioso esa noche. Fue hospitalizado por una semana. Cuando se recuperó, renunció inmediatamente. Nunca volvió a trabajar en trenes. 2 semanas después, la compañía ferroviaria tomó la decisión de cerrar la línea. Oficialmente, dijeron que era por razones económicas. Extraoficialmente, todos sabían la verdadera razón. Los rieles fueron eventualmente removidos en la mayoría de los tramos, aunque en el área del accidente original, fueron dejados, oxidándose bajo el sol y la lluvia. Pero la historia no termina ahí. Aunque ya no hay trenes, los lugareños que viven cerca de ese tramo de antigua vía ferroviaria reportan que en ciertas noches, especialmente en octubre, el aniversario del accidente, pueden escuchar sonidos. El sonido de un tren acercándose. El chirridar de frenos siendo aplicados desesperadamente. Gritos de terror. Y luego, el horrible sonido de metal retorciéndose y quebrándose. Algunos dicen que si vas a ese lugar en el aniversario del accidente y te paras donde antes estaban las vías, puedes ver fantasmas de luz en la distancia, acercándose rápidamente. Y si eres lo suficientemente valiente, o tonto, para quedarte, verás el accidente suceder frente a tus ojos. Verás el tren descarrilar, verás los vagones retorciéndose, escucharás los gritos. Don Roberto, en nuestra última conversación antes de su muerte hace 3 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que a veces, en las noches muy silenciosas, todavía puede escuchar el silbato de ese tren.
que lo persigue en sus sueños. Y que lo peor no es ver a las víctimas del accidente. Lo peor es saber que están atrapadas ahí, condenadas a revivir ese momento de horror una y otra vez, por toda la eternidad. Esperando un rescate que nunca llegará, escuchando trenes pasar sin detenerse, muriendo 1000 veces cada noche. Y mientras existan esos rieles abandonados, mientras el sitio del accidente permanezca ahí, el tren fantasma seguirá haciendo su viaje nocturno. Un viaje que nunca llega a su destino, un viaje atrapado en un bucle eterno de tragedia y dolor. Historia 9, la última cosecha del Rancho Cruz. Para nuestra última historia de esta noche, voy a contarles sobre un rancho en Chihuahua que tiene una historia tan oscura que la mayoría de la gente del área prefiere fingir que nunca existió. El Rancho Cruz estaba ubicado en una zona semidesértica, tierra dura pero fértil si sabías trabajarla. Fue fundado en 1935 por la familia Cruz, de ahí su nombre. Durante décadas fue un rancho próspero, conocido por sus cosechas de maíz y por el ganado de calidad que criaban. Pero en 1982, algo cambió. Esta historia me la contó don Felipe, el último trabajador que quedó con vida del Rancho Cruz. Ahora tiene 90 años y vive en una residencia de ancianos en Chihuahua capital. Cuando hablé con él, me hizo prometer que contaría su historia, porque dice que es importante que la gente sepa lo que puede pasar cuando la codicia y la desesperación se mezclan. En 1982, el rancho estaba pasando por tiempos difíciles. Una sequía había durado 3 años, las cosechas habían fallado, el ganado estaba muriendo. Don Armando Cruz, el patriarca de la familia en ese entonces, estaba desesperado. Había pedido préstamos que no podía pagar, había empeñado casi todo lo que tenía. Fue entonces cuando apareció un hombre. Nadie sabía de dónde venía. Simplemente apareció un día en el rancho, caminando desde el desierto, sin carro, sin caballo, a pie bajo el sol abrasador. Pero no estaba sudando, no parecía cansado. Eso fue lo primero extraño que don Felipe notó. El hombre se presentó como el señor Maldonado. Dijo que era un agrónomo, un experto en cultivos en tierras áridas. Le hizo una oferta a don Armando, él podía hacer que el rancho fuera próspero otra vez. Más próspero de lo que había sido nunca. Garantizaba cosechas abundantes, ganado sano, riqueza. Don Armando, desesperado, preguntó qué quería a cambio. El señor Maldonado sonrió y dijo que sus honorarios serían discutidos después de la primera cosecha exitosa. Nada más. Sin contratos escritos, solo un acuerdo de palabra. Don Armando aceptó. El señor Maldonado se quedó en el rancho. Trajo semillas que dijo eran de una variedad especial de maíz, adaptada al clima desértico. Las semillas eran negras, más grandes que las normales, y tenían un olor peculiar, casi como a tierra mojada aunque la tierra estaba completamente seca. Plantaron las semillas siguiendo las instrucciones exactas del señor Maldonado. Él era muy específico sobre cada detalle, cuándo plantar, cómo preparar la tierra, qué palabras decir mientras se plantaba. Sí, palabras. El señor Maldonado insistía en que mientras plantaban, debían recitar ciertas frases que él les enseñó. Frases en un idioma que ninguno de ellos conocía. Don Felipe recuerda que esas frases le hacían sentir incómodo. Sonaban mal, sentían mal en la lengua. Pero don Armando insistió en que siguieran las instrucciones al pie de la letra. Para sorpresa de todos, las semillas germinaron en cuestión de días. En una semana, el campo que había estado seco y muerto por años estaba verde. Las plantas de maíz crecían a una velocidad imposible, varios centímetros por día. En un mes, estaban listas para cosechar, cuando normalmente el maíz tarda 4 meses. Pero había algo extraño en esas plantas. Crecían demasiado altas, más altas que cualquier maíz que don Felipe hubiera visto. Y las mazorcas eran enormes, pesadas, cada una produciendo cientos de granos. Los granos eran del mismo color negro que las semillas originales. Don Armando estaba extasiado.
Tenían suficiente cosecha para pagar todas sus deudas y más. Organizó una gran celebración, invitó a todo el pueblo. Pero el señor Maldonado no participó en la celebración. Se mantuvo apartado, observando desde la distancia con esa sonrisa extraña que nunca parecía alcanzar sus ojos. Al día siguiente de la celebración, el señor Maldonado pidió hablar con don Armando. Fue entonces cuando discutieron el pago. Lo que el señor Maldonado pidió dejó a don Armando helado. No quería dinero. No quería propiedades. Quería algo más. Quería que don Armando le diera su cosecha más preciada. Y especificó, no se refería al maíz. Se refería a sus hijos. Don Armando tenía 3 hijos, 2 varones de 18 y 20 años, y una hija de 15. El señor Maldonado dijo que el precio por su ayuda era uno de los hijos de don Armando. Don Armando podía elegir cuál, pero tenía que entregar uno antes del fin de la semana. Don Armando, horrorizado, se negó. Ordenó al señor Maldonado que se fuera del rancho inmediatamente. El señor Maldonado no se enojó. Simplemente sonrió y dijo, muy bien. Entonces yo tomaré mi pago de otra forma. La cosecha fue mía. Los campos fueron míos. Y ahora, tomaré de vuelta lo que es mío. Esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en el rancho. Los campos de maíz comenzaron a moverse. No por el viento, no había viento. Las plantas se movían por su cuenta, inclinándose y enderezándose, sus hojas susurrando sonidos que casi parecían voces. Los animales del rancho se volvieron locos. Los caballos relinchaban y pateaban sus establos, los perros aullaban sin parar, el ganado corría en círculos, golpeándose contra las cercas. Y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue uno de los trabajadores. Salió a revisar los campos y nunca regresó. Lo buscaron durante horas. Lo encontraron al amanecer, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba en medio del campo de maíz, pero parecía que la vida había sido drenada de él. Estaba marchito, su piel arrugada como pergamino, su cuerpo ligero como si sus huesos se hubieran vuelto huecos. El doctor del pueblo no pudo determinar la causa de muerte. No había heridas, no había señales de violencia. El hombre simplemente parecía haber sido vaciado de su esencia vital. Don Armando, aterrorizado, ordenó que todos abandonaran los campos. Pero era demasiado tarde. El maíz había crecido tanto que rodeaba completamente el rancho. Y cada noche, los tallos se acercaban más a las casas, cerrando el círculo. La segunda víctima fue el hijo menor de don Armando. El muchacho desapareció de su habitación en medio de la noche. Su familia escuchó sus gritos, corrieron a ayudarlo, pero cuando llegaron a su cuarto, la ventana estaba abierta y había un rastro de tallos de maíz que entraban por la ventana y salían otra vez. Siguieron el rastro hasta el centro del campo. Ahí encontraron al muchacho, envuelto en las hojas del maíz como en un capullo. Cuando cortaron las hojas para liberarlo, era demasiado tarde. Estaba muerto, con la misma apariencia marchita que el trabajador anterior. Don Armando entró en pánico total. Intentó quemar los campos, pero el fuego no prendía. Las plantas estaban húmedas, imposiblemente húmedas a pesar de la sequía. Intentó cortarlas, pero cada tallo cortado era reemplazado por 2 más que crecían de la noche a la mañana. El señor Maldonado apareció de nuevo. Esta vez no venía con ofertas ni sonrisas. Venía a reclamar lo que se le debía. Le dijo a don Armando que el pacto había sido hecho, aunque don Armando lo negara. Al aceptar las semillas, al plantar con las palabras que le habían enseñado, al cosechar los frutos, había acordado pagar el precio. Y si no entregaba a uno de sus hijos voluntariamente, entonces las plantas tomarían a todos, uno por uno, hasta que la deuda estuviera saldada con creces. Desesperado, don Armando hizo algo terrible. Intentó sacrificar a uno de los trabajadores en lugar de sus hijos. Lo llevó al centro del campo y lo ofreció al señor Maldonado.
Pero el señor Maldonado rechazó la ofrenda. No quería un trabajador. Quería lo que se había prometido, uno de los hijos de don Armando. Esa noche, los campos atacaron. Los tallos de maíz rompieron las ventanas de la casa principal. Entraron como serpientes, buscando, alcanzando. La familia Cruz corrió, tratando de escapar. Pero no había escape. El maíz los rodeaba por todos lados. Don Felipe, quien vivía en una casa aparte en el extremo del rancho, vio todo desde la distancia. Vio los tallos de maíz envolver la casa principal. Vio las plantas crecer a un ritmo frenético, cubriendo el edificio completamente. Escuchó los gritos de la familia Cruz, gritos que se apagaron gradualmente hasta convertirse en susurros y finalmente en silencio. Al amanecer, cuando don Felipe se atrevió a acercarse, la casa principal había desaparecido. En su lugar había solo maíz, un campo denso e impenetrable de tallos negros. Y en el centro de ese campo, ahora podía ver 5 figuras, formas vagamente humanas formadas por los tallos entrelazados. La familia Cruz entera. Don Felipe huyó. Corrió hasta el pueblo más cercano y contó lo que había visto. Al principio nadie le creyó. Pero cuando un grupo fue a verificar, encontraron el rancho Cruz tal como don Felipe lo describía. El campo de maíz había consumido todo. Las casas, los establos, incluso el pozo habían sido engullidos por las plantas. Y en el centro del campo, las 5 figuras permanecían, visibles contra el cielo, como espantapájaros macabros hechos de maíz negro. Intentaron quemar el campo. Esta vez el fuego prendió, pero lo que creció de las cenizas fue peor. El maíz regresó más fuerte, más oscuro, creciendo en una sola noche hasta alcanzar la misma altura que antes. Finalmente, las autoridades decidieron abandonar el lugar. Vallaron el área, declararon la tierra contaminada y prohibieron que cualquiera se acercara. Con los años, el campo creció más allá de sus límites originales. Ahora cubre varias hectáreas, un mar negro de maíz que nadie se atreve a cosechar. Don Felipe me dijo que a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, puedes escuchar voces viniendo del campo. Voces que suenan como la familia Cruz, llamando, rogando que alguien los libere. Pero nadie se atreve a entrar. Y el señor Maldonado nunca fue visto de nuevo. Simplemente desapareció, su trabajo completo, su pago cobrado de la manera más terrible imaginable. Don Felipe vive con esa culpa. Se pregunta si podría haber hecho algo, si debería haber advertido a don Armando más firmemente sobre lo extraño que era el señor Maldonado. Pero en el fondo, sabe que no habría hecho diferencia. Cuando la desesperación lleva a hacer pactos con fuerzas que no entendemos, el precio siempre es más alto de lo que podemos imaginar. El rancho Cruz sigue ahí, en las afueras de Chihuahua. Los mapas ya ni siquiera lo muestran. Pero los lugareños saben dónde está. Pueden ver el campo de maíz negro desde la distancia, moviéndose con vida propia incluso cuando no hay viento. Y si alguna vez están en esa zona y ven a alguien ofreciéndole soluciones milagrosas a sus problemas, si ven semillas negras que prometen cosechas imposibles, recuerden la historia del rancho Cruz. Recuerden que algunos precios son demasiado altos, y que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin despertar. Historia 9, la última cosecha del rancho Cruz. Para nuestra última historia de esta noche, voy a contarles sobre un rancho en Chihuahua que tiene una historia tan oscura que la mayoría de la gente del área prefiere fingir que nunca existió. El rancho Cruz estaba ubicado en una zona semidesértica, tierra dura pero fértil si sabías trabajarla. Fue fundado en 1935 por la familia Cruz, de ahí su nombre. Durante décadas fue un rancho próspero, conocido por sus cosechas de maíz y por el ganado de calidad que criaban. Pero en 1982, algo cambió. Esta historia me la contó don Felipe, el último trabajador que quedó con vida del rancho Cruz. Ahora tiene 90 años y vive en una residencia de ancianos en Chihuahua capital. Cuando hablé con él, me hizo prometer que contaría su historia,
Porque dice que es importante que la gente sepa lo que puede pasar cuando la codicia y la desesperación se mezclan. En 1982, el rancho estaba pasando por tiempos difíciles. Una sequía había durado 3 años, las cosechas habían fallado, el ganado estaba muriendo. Don Armando Cruz, el patriarca de la familia en ese entonces, estaba desesperado. Había pedido préstamos que no podía pagar, había empeñado casi todo lo que tenía. Fue entonces cuando apareció un hombre. Nadie sabía de dónde venía. Simplemente apareció un día en el rancho, caminando desde el desierto, sin carro, sin caballo, a pie bajo el sol abrasador. Pero no estaba sudando, no parecía cansado. Eso fue lo primero extraño que don Felipe notó. El hombre se presentó como el señor Maldonado. Dijo que era un agrónomo, un experto en cultivos en tierras áridas. Le hizo una oferta a don Armando, él podía hacer que el rancho fuera próspero otra vez. Más próspero de lo que había sido nunca. Garantizaba cosechas abundantes, ganado sano, riqueza. Don Armando, desesperado, preguntó qué quería a cambio. El señor Maldonado sonrió y dijo que sus honorarios serían discutidos después de la primera cosecha exitosa. Nada más. Sin contratos escritos, solo un acuerdo de palabra. Don Armando aceptó. El señor Maldonado se quedó en el rancho. Trajo semillas que dijo eran de una variedad especial de maíz, adaptada al clima desértico. Las semillas eran negras, más grandes que las normales, y tenían un olor peculiar, casi como a tierra mojada aunque la tierra estaba completamente seca. Plantaron las semillas siguiendo las instrucciones exactas del señor Maldonado. Él era muy específico sobre cada detalle, cuándo plantar, cómo preparar la tierra, qué palabras decir mientras se plantaba. Sí, palabras. El señor Maldonado insistía en que mientras plantaban, debían recitar ciertas frases que él les enseñó. Frases en un idioma que ninguno de ellos conocía. Don Felipe recuerda que esas frases le hacían sentir incómodo. Sonaban mal, sentían mal en la lengua. Pero don Armando insistió en que siguieran las instrucciones al pie de la letra. Para sorpresa de todos, las semillas germinaron en cuestión de días. En una semana, el campo que había estado seco y muerto por años estaba verde. Las plantas de maíz crecían a una velocidad imposible, varios centímetros por día. En un mes, estaban listas para cosechar, cuando normalmente el maíz tarda 4 meses. Pero había algo extraño en esas plantas. Crecían demasiado altas, más altas que cualquier maíz que don Felipe hubiera visto. Y las mazorcas eran enormes, pesadas, cada una produciendo cientos de granos. Los granos eran del mismo color negro que las semillas originales. Don Armando estaba extasiado. Tenían suficiente cosecha para pagar todas sus deudas y más. Organizó una gran celebración, invitó a todo el pueblo. Pero el señor Maldonado no participó en la celebración. Se mantuvo apartado, observando desde la distancia con esa sonrisa extraña que nunca parecía alcanzar sus ojos. Al día siguiente de la celebración, el señor Maldonado pidió hablar con don Armando. Fue entonces cuando discutieron el pago. Lo que el señor Maldonado pidió dejó a don Armando helado. No quería dinero. No quería propiedades. Quería algo más. Quería que don Armando le diera su cosecha más preciada. Y especificó, no se refería al maíz. Se refería a sus hijos. Don Armando tenía 3 hijos, 2 varones de 18 y 20 años, y una hija de 15. El señor Maldonado dijo que el precio por su ayuda era uno de los hijos de don Armando. Don Armando podía elegir cuál, pero tenía que entregar uno antes del fin de la semana. Don Armando, horrorizado, se negó. Ordenó al señor Maldonado que se fuera del rancho inmediatamente. El señor Maldonado no se enojó. Simplemente sonrió y dijo, muy bien. Entonces yo tomaré mi pago de otra forma. La cosecha fue mía. Los campos fueron míos. Y ahora, tomaré de vuelta lo que es mío.
Esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en el rancho. Los campos de maíz comenzaron a moverse. No por el viento, no había viento. Las plantas se movían por su cuenta, inclinándose y enderezándose, sus hojas susurrando sonidos que casi parecían voces. Los animales del rancho se volvieron locos. Los caballos relinchaban y pateaban sus establos, los perros aullaban sin parar, el ganado corría en círculos, golpeándose contra las cercas. Y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue uno de los trabajadores. Salió a revisar los campos y nunca regresó. Lo buscaron durante horas. Lo encontraron al amanecer, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba en medio del campo de maíz, pero parecía que la vida había sido drenada de él. Estaba marchito, su piel arrugada como pergamino, su cuerpo ligero como si sus huesos se hubieran vuelto huecos. El doctor del pueblo no pudo determinar la causa de muerte. No había heridas, no había señales de violencia. El hombre simplemente parecía haber sido vaciado de su esencia vital. Don Armando, aterrorizado, ordenó que todos abandonaran los campos. Pero era demasiado tarde. El maíz había crecido tanto que rodeaba completamente el rancho. Y cada noche, los tallos se acercaban más a las casas, cerrando el círculo. La segunda víctima fue el hijo menor de don Armando. El muchacho desapareció de su habitación en medio de la noche. Su familia escuchó sus gritos, corrieron a ayudarlo, pero cuando llegaron a su cuarto, la ventana estaba abierta y había un rastro de tallos de maíz que entraban por la ventana y salían otra vez. Siguieron el rastro hasta el centro del campo. Ahí encontraron al muchacho, envuelto en las hojas del maíz como en un capullo. Cuando cortaron las hojas para liberarlo, era demasiado tarde. Estaba muerto, con la misma apariencia marchita que el trabajador anterior. Don Armando entró en pánico total. Intentó quemar los campos, pero el fuego no prendía. Las plantas estaban húmedas, imposiblemente húmedas a pesar de la sequía. Intentó cortarlas, pero cada tallo cortado era reemplazado por dos más que crecían de la noche a la mañana. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las historias de terror de pueblos y ranchos de México. 9 historias, 9 tragedias, 9 advertencias sobre lo que acecha en los rincones olvidados de nuestro país. Cada una de estas historias nos enseña algo. La Casa del Cerro en San Luis Potosí nos recuerda que la crueldad siempre encuentra la forma de regresar. El Rancho de las Ánimas en Zacatecas nos muestra que las injusticias no se olvidan, aunque las borremos de los registros. La Mujer del Camino en Michoacán nos habla del dolor que trasciende la muerte misma. El Pozo Maldito de Guanajuato nos advierte sobre profanar lo que debería permanecer sellado. Los Gemelos del Rancho en Jalisco nos recuerdan los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. La Campana de San Miguel en Oaxaca nos muestra cómo el peso de la historia puede resonar a través de los siglos. El Niño del Espejo en Veracruz nos enseña que no todos los espíritus son malignos, que algunos solo necesitan ayuda para encontrar paz. El Tren Fantasma de Aguascalientes nos habla de tragedias olvidadas que se repiten eternamente hasta que sean reconocidas. Y la Última Cosecha del Rancho Cruz nos advierte sobre los peligros de la desesperación y los pactos oscuros. México es un país de contrastes. Tenemos ciudades modernas y pueblos antiguos. Tenemos playas hermosas y montañas imponentes. Pero también tenemos estos lugares, estos rincones oscuros donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de formas que desafían toda lógica. Estas historias no son solo cuentos para asustar. Son parte de nuestra historia colectiva, de nuestra cultura. Son advertencias transmitidas de generación en generación, recordatorios de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor respetar y dejar en paz. Así que la próxima vez que visiten un pueblo remoto, un rancho abandonado, una casa vieja con historia, recuerden estas historias. Traten esos lugares con respeto. No profanen lo sagrado, no despierten lo que duerme, no ignoren las advertencias de los lugareños. Porque en México, la tierra tiene memoria.
Los lugares recuerdan lo que sucedió en ellos, bueno y malo. Y a veces, esos recuerdos toman forma, se manifiestan, buscan justicia o venganza o simplemente reconocimiento. Espero que estas historias les hayan hecho sentir algo. Miedo, tal vez. Curiosidad, espero. Respeto por lo desconocido, definitivamente. Y si alguna vez se encuentran en situaciones similares a las que hemos narrado esta noche, recuerden, no están solos. Estas historias existen porque otras personas las vivieron antes que ustedes. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Si un lugar les produce escalofríos sin razón aparente, hay una razón, aunque no la puedan ver. Si los lugareños les advierten sobre un lugar, escúchenlos. Ellos saben lo que dicen. México es hermoso, mágico, lleno de historia y cultura. Pero también es misterioso, a veces oscuro, y siempre más complejo de lo que parece en la superficie. Gracias por acompañarme en este viaje por el México profundo, el México de las sombras y los susurros. Espero que duerman bien esta noche, aunque después de estas historias, tal vez quieran dejar una luz encendida. Y recuerden, cada pueblo tiene sus historias, cada rancho sus secretos, cada camino sus leyendas. Estas 9 son solo la punta del iceberg. Hay cientos, miles de historias más esperando ser contadas, esperando en la oscuridad. Hasta la próxima vez, queridos oyentes. Cuídense, respeten lo desconocido, y nunca, nunca ignoren las advertencias de quienes vinieron antes que ustedes. Buenas noches, y que sus sueños estén libres de espíritus inquietos, campanas que suenan solas, y campos de maíz negro.